En las décadas de 1960 y de 1970, al calor de la lucha de trabajadores y estudiantes contra la dictadura de Onganía y Lanusse, los docentes escribíamos algunas de las páginas de nuestra historia. Eran los tiempos del cordobazo, del rosariazo, de las maestras enfrentando a los carros de asalto en el Mendozazo. Eran los tiempos de Trelew y el Lucha y Vuelve. Los tiempos de Tosco, Salamanca y Atilio López, de Cabral y Pampillón, de Arancibia y Garcetti. En la provincia de Buenos Aires, en las barriadas obreras del conurbano, los maestros queríamos ser parte de esa historia, porque era la historia de los padres de nuestros alumnos. Aunque nuestro sindicato provincial de aquel momento, la Federación Sarmiento, no convocaba a luchar, las uniones de educadores del Gran Buenos Aires y algunas del interior nos sumamos a los paros de los docentes y de los trabajadores del país. Por eso fuimos expulsados por indisciplina gremial. Se sancionaba nuestra voluntad de lucha y con esto se fracturaba sindicalmente a nuestra provincia. En 1973, recuperada la democracia, el 11 de septiembre nacía la CETERA. Los delegados que participamos del Congreso Constitutivo pensábamos distinto sobre qué sindicato teníamos que construir y sobre qué papel cabía a los trabajadores de la educación en la historia de nuestro pueblo. Pero por encima de las diferencias, nos comprometimos todos en reafirmar a la unidad como la mejor herramienta para los trabajadores. Ese mismo día, en Chile, el genocida Pinochet asesinaba a Salvador Allende. El 24 de marzo de 1976 se inició la etapa más oscura y sangrienta de la historia de nuestro país. La dictadura militar persiguió, robó, despojó, encarceló, exilió, cesanteó, desapareció, asesinó a miles y miles de argentinos. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Más de 600 docentes fueron desaparecidos o asesinados. Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena y Susana Pertierra. Alfredo Bravo fue secuestrado en su escuela. Docentes y alumnos rigurosamente vigilados. La educación bajo toque de queda. Los cuentos de Elsa Bornemann, los libros de Paulo Freire, El Principito, eran peligrosos para los inquisidores. En Buenos Aires, solo 3 uniones de educadores siguieron funcionando: Morón, La Matanza y 3 de febrero San Martín. Hubo un punto en que la fuerza empezó a retroceder. Entonces, después del último culatazo, la tiza siguió escribiendo sobre la piel del pizarrón: libertad, justicia, solidaridad, compromiso. Aquel 1 de junio de 1983, los maestros de Morón y de La Matanza no podíamos creer lo que veíamos. Miles de guardapolvos blancos llenaban la plaza de Ramos Mejía. También estaban nuestros alumnos y sus papás peleando con nosotros por salario, por comedores, por estatuto. Sonaban los bombos y Eduardo, Isauro, Marina, Susana, Blanca caminaban codo a codo junto a nosotros. Desde Morón y La Matanza nos habíamos puesto de pie y hacíamos el primer paro de la docencia bonaerense a la dictadura militar. La necesidad de organizarse para luchar se multiplicó rápidamente en todo el conurbano y en algunos distritos del interior. Retomábamos el camino de unidad que la dictadura había abortado. Y en agosto de 1983 formamos el Frente Gremial Docente de Buenos Aires, una herramienta de lucha y unidad con la que paramos y marchamos a pie desde Florencio Varela hacia La Plata. Desde la unidad en la lucha se construyó un camino para alcanzar un objetivo: el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Bonaerenses, que finalmente nació en la madrugada del 1 de septiembre de 1986 con el nombre de SUTEBA. Comienzan tiempos de pelea, de crecimiento y consolidación.
fortalecer los cimientos, seguir construyendo, diseñar políticas imaginando el futuro, organizar los cuerpos de delegados, los congresos de la niñez, las primeras jornadas de formación y de salud laboral, recorrer el territorio, garantizar las actividades, los paros y las marchas. Llega el año 1988 y el SUTEBA escribe los primeros capítulos de su historia ganando las calles en la Marcha Blanca. Después del paro nacional de 42 días, la Dignidad se vistió de guardapolvo el 23 de mayo, consolidando la unidad de la setera. En los 90, ya con la organización fortalecida, marchamos con toda la comunidad educativa contra la Ley Federal de Educación, la lucha contra la política de Menem y Cavallo, contra las políticas de vaciamiento, de destrucción de la escuela pública. Yo fui docente cesante, me acuerdo de los compañeros de setera que mató la dictadura y veo a todos estos pibes y creo que vale la pena hacer lo que uno hace. Recorrimos la provincia, creamos foros en defensa de la escuela pública, convocamos a congresos educativos y a seminarios de formación política. Realizamos múltiples acciones de lucha. La revista La Educación en Nuestras Manos se transforma en un instrumento de formación y resistencia al pensamiento único. El ayuno docente que iniciamos el 2 de abril de 1997 para reclamar fondos para la educación se transformó en uno de los símbolos más fuertes de la resistencia popular al gobierno menemista. El pueblo entero tiene que pelear para que haya escuela. La solidaridad del pueblo abrazó la carpa y todos los conflictos se expresaron en ella. Durante 3 años todos fuimos docentes y esa fuerza nos permitió conseguir que el Estado Nacional volviera a hacerse cargo de un tramo del financiamiento educativo. El SUTEBA protagonizó en el 2001 una de las resistencias más frontales y difíciles contra la ley de ajuste de Rucauf, que recortaba salarios y nos pagaba en patacones. Retención de servicios, paro administrativo, paro por tiempo indeterminado, más de 60.000 compañeros frente a la gobernación hicieron retroceder parcialmente el ajuste, además de comenzar a forjar una herramienta de unidad para pelear con más fuerza, el Frente Gremial Docente Bonaerense en alianza con la FEB. El 19 y 20 de diciembre de 2001, en medio de una brutal represión que causó la muerte de decenas de compatriotas, el pueblo argentino le dijo basta a las políticas neoliberales que en ese momento encarnaban De la Rúa y Cavallo. Estábamos en un punto de inflexión de nuestra historia, que había sido anticipado por las formidables jornadas en las que el Frente Nacional contra la Pobreza recolectó 3 millones de firmas por el seguro de empleo y formación de la mano de la CTA. En el peor momento de la crisis, se generaron las condiciones para pasar de la resistencia a la ofensiva. La fuerza, la lucha y la organización es de todos los trabajadores. Hoy, el proceso de unidad interna del SUTEBA y de unidad con la FEB en el Frente Gremial Docente Bonaerense nos coloca en otra etapa de la lucha. La fuerza de la unidad es la que nos permitió recuperar derechos cercenados, mejorar nuestros salarios, derogar el decreto de ajuste, incrementar el presupuesto provincial y obtener miles de puestos de trabajo en las escuelas. Los trabajadores de la educación pusimos en la agenda pública la responsabilidad del Estado en el financiamiento educativo y logramos obtener una ley que en 5 años le incorporará 10.000 millones de pesos al presupuesto de la educación nacional. La fuerza de la unidad será la que nos permita conquistar una educación pública con sentido popular y democrático, en la que cada docente tenga un salario y condiciones de trabajo que le permitan enseñar dignamente. Una escuela pública en la que cada niño, niña o adolescente encuentre un lugar donde apropiarse del conocimiento y no refugiarse de la pobreza. Una escuela al servicio del pueblo, de las luchas de los trabajadores, por justicia, por derechos, soberanía e igualdad.